La infancia tiene un territorio propio, un umbral invisible, donde lo cotidiano y lo imposible parecen tocarse sin esfuerzo. Los adultos solemos llamarlo imaginación, pero para muchos investigadores, psicólogos, antropólogos, guardabosques y policías rurales, existe una idea más inquietante, que los niños conservan un don que nosotros hemos perdido, una sensibilidad capaz de convocar presencias que no comprenden, pero que reconocen de inmediato. Y cuando un niño desaparece y vuelve con un relato imposible, no siempre se trata de fantasías o delirios. A veces sus palabras describen algo que simplemente no encaja en nuestras categorías. En distintas épocas y regiones del mundo, estos casos se repiten, menores que se desvanecen de bosques, montañas o desiertos, y que regresan sin heridas, sin frío, sin hambre, pero con historias de seres que nadie debería encontrar. Seres que hablan sin boca, que imitan voces familiares que acompañan sin dejar huellas, historias que pese a la incredulidad adulta, parecen obedecer a un patrón antiguo, como si los relatos fueran fragmentos de un conocimiento que hemos olvidado, un mapa secreto que los niños aún pueden leer. En el verano de 1973, en una zona boscosa cercana a la localidad de Devon, Massachusetts, un niño de 7 años desapareció durante apenas unos minutos. Su nombre se mantuvo en reserva en los archivos policiales, pero el reporte que dejó, y que más tarde se conocería como el caso de Sam, el hombre espacioso, se convirtió en uno de los testimonios infantiles más extraños registrados en Nueva Inglaterra. El incidente ocurrió en una tarde de julio, mientras el niño jugaba cerca del límite del bosque que rodeaba su casa. Sus padres declararon que lo perdieron de vista alrededor de las 15:40 masadiales. La desaparición duró poco, entre 8 y 10 minutos, según los primeros oficiales en llegar, pero el comportamiento del menor al regresar llamó de inmediato la atención. El niño no lloraba ni mostraba signos de haber caído o haberse extraviado. En cambio, repetía una frase en voz baja, como si estuviera recordando algo que no comprendía del todo. Hablé con Sam, el hombre espacioso. El término spaceman, según los agentes, fue una lección del propio niño. Cuando se le pidió que describiera a Sam, dibujó una figura inusualmente alta con extremidades desproporcionadas y un cuerpo delgado, como si fuera de metal, acompañado de un casco que, según él, no tenía ventana, pero podía ver a través de él. El niño afirmó que Sam lo había llamado por su nombre, y que lo había invitado a seguirlo más adentro del bosque, hacia un claro donde había una casa redonda que parecía flotar como un globo suspendido en la niebla. No supo explicar cómo llegó allí ni cuánto tiempo estuvo dentro. El detalle más inquietante surgió cuando relató que Sam le habló sin mover la boca, usando algo que describió como una voz que venía desde atrás de mi cabeza. También mencionó que el interior del supuesto refugio estaba iluminado sin lámparas, y que Sam le hizo varias preguntas simples. Su edad, si tenía hermanos, si jugaba solo a menudo. Con los años el expediente se volvió un documento marginal sin seguimiento, pero permanece en los archivos locales con una anotación hecha por un sargento retirado. Caso inconsistente. El niño no mintió, no mostraba señales de fabulación. Hasta hoy ningún investigador ha podido explicar quién o qué fue realmente Sam, el hombre espacioso. En el verano de 1954 pase, antes de que Aokigahara se convirtiera en un símbolo moderno de tragedias y leyendas, el bosque ya era conocido entre las aldeas de Yamanashi por su densidad anómala, su silencio regular y los extraños desvíos que parecían alterar la orientación de quienes se internaban en él. Aquella reputación volvió a tomar fuerza cuando un niño de 9 años desapareció durante una excursión familiar. Su caso quedó registrado en una pequeña estación policial de Narusawa, y aunque rara vez mencionado fuera de los archivos locales, continúa siendo uno de los episodios más desconcertantes del lugar. La familia había detenido su vehículo en un sendero secundario cercano a los primeros tramos del bosque. El niño, cuyo nombre se hizo público en los reportes,
Se separó unos metros para observar un grupo de raíces expuestas que sobresalían del suelo. Cuando su madre lo llamó, ya no estaba. La búsqueda comenzó en menos de 5 minutos, pero el bosque respondió con su habitual hermetismo. No había ruidos, ni huellas ni ramas rotas. Simplemente había desaparecido. Durante más de 4 horas policías y voluntarios peinaron los alrededores, avanzando apenas unos metros por minuto. Debido a la irregularidad del terreno, al caer la tarde, uno de los agentes escuchó un sonido débil entre los troncos, pasos pequeños seguidos de una respiración entrecortada. El niño apareció caminando con calma, sin lesiones ni signos de deshidratación, como si hubiera estado resguardado. El relato que ofreció desconcertó incluso a los oficiales más experimentados. Dijo que fue guiado por un hombre de madera, una figura alta y rígida con extremidades que crujían como troncos secos al moverse. Afirmó que no tenía rostro, pero sí manos, y que lo llevó a un refugio que parecía crecer del suelo, una especie de cavidad cálida donde el aire olía a corteza mojada. El niño aseguró que la figura le habló sin boca y que lo mantuvo allí hasta que el sol se puso. Lo más inquietante fue que el hombre de madera siempre estuvo en el mismo lugar, incluso cuando caminaban. No daba pasos como tú o como yo, solo aparecía donde debía estar. Nunca se encontró el refugio descrito, tampoco se identificaron rastros de un trayecto largo. El caso fue archivado como desorientación temporal, pese a que el niño nunca pareció haber estado perdido. En los inviernos de la Rusia profunda, cuando el silencio cae sobre las aldeas como una manta de plomo, hay historias que la gente prefiere no recordar. Entre los vecinos más ancianos de Chernobyl, un remoto asentamiento incrustado en los bosques del río Kama, todavía se murmura el nombre de un niño que desapareció durante la gran nevada de 1987. No porque se creyera muerto, sino por lo que contó al regresar. La tarde de su desaparición, la nieve había caído tan rápido que parecía reinventar el paisaje con cada minuto. Su madre lo vio caminar apenas unos pasos para recoger la leña del cobertizo. 10 minutos después, cuando lo llamó, el patio estaba vacío. La nieve era tan reciente que debería haber dejado huellas visibles, pero no había ni una. Era como si hubiese sido levantado del suelo. Los aldeanos se organizaron con linternas, perros y cuerdas. El viento estaba quieto. Los animales no detectaron olor alguno. El bosque, enterrado bajo capas de blanco, parecía haber absorbido todo rastro de vida humana. Al tercer día, cuando la búsqueda estaba a punto de finalizar, el niño emergió desde el borde de los árboles. Su ropa estaba seca, su piel sin signos de exposición severa al frío, y se movía con tranquilidad, como quien vuelve de un paseo breve y no de una desaparición mortal. Los oficiales lo entrevistaron de inmediato. Su relato fue tan pausado que resultaba difícil creer que hablara de algo aterrador. Dijo que fue llevado a una caverna bajo el río por mujeres pequeñas de ojos rojos, que el lugar tenía una luz suave sin fuego, que le dieron un líquido tibio que sabía a tierra húmeda, y que hablaron con él sin mover los labios. El detalle que inquietó a los presentes fue la precisión del niño al describir el interior de la supuesta caverna: paredes lisas con arcilla cocida, suelo templado, y un pasadizo que descendía como un túnel de agua congelada. Ninguno de esos rasgos coincide con las formaciones reales de la zona. Los oficiales inspeccionaron la ribera. No encontraron entradas, madrigueras ni grietas, ni señales de que alguien o algo hubiera estado allí. El informe final atribuyó la historia a confusión por hipotermia, aunque el médico de la aldea dejó una nota marginal que nunca se divulgó. El niño no mostraba los síntomas físicos ni cognitivos propios de la hipotermia. Sea lo que sea que vivió, lo recuerda con una claridad incompatible con el frío. En 1933, cuando la región de Kufra aún era un territorio remoto y apenas cartografiado en el extremo oriental del desierto del Sahara, se registró uno de los incidentes mejor conservados en los informes coloniales británicos: la breve desaparición de un niño nómada que volvió con un relato que ningún oficial quiso incluir de forma literal en el expediente. Lo que ocurrió aquel verano quedó relegado a la categoría de anomalías sin consecuencias.
Aunque los testigos directos utilizaron palabras más severas, el niño de unos 10 años pertenecía a una familia beduina asentada temporalmente cerca de las colinas rocosas del norte de Kufra. Según el registro, desapareció durante un desplazamiento corto para buscar agua en una depresión del terreno. La distancia era mínima, visible desde las tiendas del campamento. Sin embargo, al cabo de 5 minutos ya no respondía a los llamados de su padre. La búsqueda comenzó de inmediato. En el desierto, cualquier minuto perdido era una sentencia. Lo más desconcertante fue que sus pisadas se interrumpían de pronto en un punto donde la arena no había sido alterada. Un soldado británico que participó en la búsqueda escribió: «Era como si hubiera sido levantado por el aire, pero no vimos tormentas de arena ni ráfagas de viento». El niño reapareció al amanecer del día siguiente, caminando desde una colina sin marcas de agotamiento extremo. Su piel no mostraba quemaduras solares, ni deshidratación aguda, ni delirio. Parecía haber estado bajo sombra, aunque no existiera sombra. Su testimonio fue breve pero preciso. Un niño azul de su misma estatura lo acompañó durante la noche, señalándole caminos con la mano sin hablar, llevándolo hasta un oasis silencioso donde bebió agua. El problema era evidente: no hay ningún oasis documentado en esa franja del desierto, y menos uno que desaparezca sin dejar rastro. Los oficiales inspeccionaron la colina y la depresión señalada. No encontraron nada. El informe oficial cerró el caso como confusión por estrés térmico. En noviembre de 1987, cuando el páramo de Iley Moor atravesaba una de sus temporadas más oscuras y húmedas, un niño de 10 años desapareció durante una caminata familiar cerca de las zonas menos transitadas del Moor. El área era conocida por su neblina repentina, sus desniveles cubiertos de musgo, y un silencio peculiar que incomoda incluso a los excursionistas más experimentados. Aquella tarde, el clima era benigno, pero la desaparición ocurrió de todos modos, como si el paisaje hubiese aprovechado un instante para devorarlo. El niño se había separado apenas unos metros de sus padres para observar una formación rocosa. Cuando estos giraron la vista, ya no estaba. Se inició la búsqueda en minutos, apoyada por guardabosques y un helicóptero ligero, pero el terreno parecía volverse más hostil a cada paso. La niebla se densificó sin transición. En cuestión de minutos, las linternas apenas iluminaban 1 metro por delante. Los perros rastradores no detectaron olor alguno. Fue encontrado casi 3 horas después, sentado en una ladera con la ropa ligeramente húmeda, pero sin signos de haber caído o rodado por el terreno irregular. Su temperatura corporal era estable, su pulso normal. Parecía más sorprendido de ver a los rescatistas que afectado por su desaparición. Los investigadores tomaron su declaración esa misma noche. El niño describió haber seguido una figura delgada y gris de piernas torcidas y movimiento inusual. No corría, simplemente cambiaba de posición cuando él parpadeaba, como si la distancia entre ambos se reacomodara a voluntad de la figura. Dijo que lo condujo entre rocas que él no había visto antes hasta un claro donde la luz parecía emanar del suelo mismo. Lo más desconcertante fue la descripción del rostro. No tenía boca, pero hablaba como si la voz estuviera dentro de su cabeza. El niño insistió en que la figura le preguntó su nombre y lo observó en silencio durante varios minutos, ladeando la cabeza con movimientos mínimos casi mecánicos. No se encontraron huellas ni rastros de otra persona, ni evidencia de haber abandonado el área en un radio lógico. El oficial a cargo escribió una nota que afirmaba que la actitud y el comportamiento del niño era el de alguien que estaba seguro de lo que decía, que no inventaba ni exageraba. En 1948, los pueblos andinos que rodean la Cordillera Blanca, los relatos sobre espíritus tutelares y criaturas amorfas eran parte del folclore cotidiano. Sin embargo, un caso registrado en las faldas del Huascarán llamó la atención de los gendarmes locales por un detalle inusual. El niño involucrado regresó con un relato tan específico y coherente que fue tomado por escrito, aunque nunca se divulgó fuera de la región. La familia del niño, dedicada al pastoreo, se desplazaba por los senderos que bordeaban las quebradas rocosas del Parque Nacional. El menor de unos 7 años se había adelantado unos pasos para observar unas hierbas medicinales. El terreno parecía estable, sin pendientes abruptas,
pero en un intervalo de menos de un minuto desapareció de la línea de visión. Las quebradas pueden tragarse un adulto sin dejar rastro, pero la ausencia de un cuerpo, de huellas o de signos de deslizamiento desconcertó incluso a los arrieros acostumbrados a la montaña. La patrulla recorrió los cauces secos, los senderos secundarios y las repisas rocosas sin encontrar indicios, pero el niño reapareció 72 horas después, caminando con paso firme, sin heridas ni deshidratación severa. Su ropa estaba limpia y su temperatura corporal normal, algo imposible tras 3 días expuesto a noches andinas que bajaban de cero. En su declaración, dijo haber sido acompañado por un ser alto como un hombre, pero con cabeza de llama y ojos muy oscuros. No lo describió como una amenaza, sino como una guía. Afirmó que lo llevó a un refugio de piedra que no estaba cuando pasó por allí, donde el aire era cálido y donde escuchaba agua correr detrás de las paredes. El ser le habló con voz humana, pero como si la garganta viniera de más adentro del pecho. Cuando se le preguntó por qué volvió, respondió que el ser lo despertó al amanecer y señaló la salida, diciéndole que ya no podía quedarse porque la montaña había cambiado de ánimo. La patrulla revisó el área señalada por el niño. No encontraron caverna, refugio, humedad ni formaciones que se ajustaran a la descripción. El informe concluyó que el niño sufrió un episodio de alucinación, pero en la montaña, los encuentros suelen ser más antiguos que los caminos, más antiguos incluso que los relatos que los adultos pueden contar. En varias regiones boscosas de Estados Unidos, especialmente en áreas protegidas del noroeste y del este montañoso, se han documentado desde la década de 1960 una serie de casos que comparten un patrón inquietante: niños que desaparecen durante minutos u horas en zonas de difícil acceso, y que al regresar describen encuentros con entidades imposibles. Los informes no guardan relación entre sí, pero los testimonios comparten elementos suficientes como para haber creado un expediente informal entre los guardabosques, a veces mencionado como los casos del monte nativo. Aunque el nombre sea más un recurso interno que una ubicación real, la mayoría de las desapariciones ocurren en áreas con topografía irregular, bosques densos de coníferas, barrancos, pequeñas cuevas y ríos poco profundos. En muchos casos los niños desaparecen en zonas donde sería extremadamente difícil que un menor avance sin dejar rastro. Sin embargo, casi siempre son hallados limpios, sin heridas serias y sin signos de haber atravesado terreno áspero. Los relatos varían, pero hay 3 patrones recurrentes. 1. La figura protectora. Algunos niños afirman haber sido acompañados por un ser peludo, como un oso que camina como persona y que los lleva a una cueva cálida. En sus palabras, no hubo agresión, solo compañía. Sin embargo, las cuevas nunca aparecen en las búsquedas posteriores. 2. El doble familiar. Otros aseguraban haber visto a un familiar, una abuela, un tío, un hermano, que los tomó de la mano y los condujo por un camino que no reconocen. Cuando los padres preguntan, los menores insisten en que la voz era igual, pero la cara estaba un poco apagada. Estos testimonios suelen generar más inquietud que consuelo. En varios casos, los niños dicen haber seguido una luz baja, rotante, que se movía lentamente entre los árboles y los mantenía en calma. No describen calor ni sonido, solo presencia. Una niña de 8 años declaró que la luz respiraba despacio cuando se acercaba como si imitara su ritmo. A pesar de las investigaciones, nunca se registraron huellas, madrigueras, refugios improvisados ni animales correlacionados con los relatos. La mayoría de los expedientes oficiales clasifican los testimonios como confusión por estrés o sugestión infantil, pero en un documento fechado en 1998, un guardabosques experimentado dejó una reflexión que resume el desconcierto colectivo. Los niños no describen criaturas ni fantasías, describen compañía, y a veces lo más difícil de explicar no es lo que vieron, sino quién los estaba esperando. A lo largo del mundo, estos archivos permanecen ocultos entre reportes médicos, notas marginales y testimonios que la burocracia prefiere clasificar como confusión o imaginación infantil. Pero cuando se observan juntos, caso tras caso, la pregunta ya no es qué vieron aquellos niños, sino por qué regresaron tan tranquilos, tan intactos, como si hubieran estado en manos de algo que no deseaba dañarlos, sino vigilarlos o estudiarlos.
Quizá los adultos dejamos de percibir aquello que nos rodea. Quizá el mundo nunca fue completamente nuestro, y tal vez, en esos minutos en que un niño desaparece, simplemente vuelve a cruzar un umbral que nosotros ya no sabemos ver, un umbral donde lo imposible y lo cotidiano se encuentran, donde lo inexplicable se revela en su forma más pura, y donde el recuerdo de la infancia es quizá la única puerta que nos permite vislumbrar lo que permanece más allá de nuestra comprensión.